La madrugada del 25 de diciembre de 1852 llegó sin estrellas. El cielo sobre Ironwood Plantation, Mississippi, era una mancha gris y pesada, como si la noche misma se hubiera olvidado de retirarse. En las cabañas de madera podrida que bordeaban el campo de algodón, nadie dormía realmente. El frío atravesaba las grietas de las paredes como cuchillos invisibles, y el silencio era tan espeso que parecía pesar sobre los hombros de cada persona despierta. Mateo estaba sentado en el suelo de tierra de su cabaña, con la espalda apoyada contra la pared húmeda. Tenía 26 años, pero su cuerpo parecía haber vivido 50. Las cicatrices en su espalda contaban historias que él nunca quería repetir en voz alta. Sus manos, ásperas y agrietadas por años de trabajo bajo el sol abrasador, descansaban sobre sus rodillas. Miraba fijamente un trozo de pan duro que había guardado desde la víspera, pero no lo tocaba. No tenía hambre, solo tenía miedo. Afuera, los perros empezaron a ladrar. El sonido hizo que su corazón se detuviera por un instante. Sabía lo que significaba. Los perros solo ladraban así cuando venían a buscar a alguien, cuando venían a arrastrar a alguien fuera de su cabaña en medio de la noche, cuando venían a castigar. Mateo cerró los ojos y apretó los puños. No es a mí, se dijo en silencio. No puede ser a mí. Pero en el fondo, sabía que sí lo era. Había visto la mirada del capataz 2 días atrás, esa mirada que decía más que 1000 palabras. Había visto cómo Henry Treadwell, el hombre de ojos claros y sonrisa torcida, lo señalaba con el dedo mientras hablaba con Don Alistair Boone, el amo de Ironwood Plantation, y había escuchado el rumor que corría entre los campos como un veneno. Alguien robó dinero de la casa grande. Alguien va a pagar. Los pasos se acercaban. Eran pesados, decididos. Mateo sintió cómo su respiración temblaba, cómo sus manos comenzaban a sudar a pesar del frío. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, sin aviso, sin compasión. La luz de una antorcha lo cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, vio las siluetas de 3 hombres. Henry Treadwell estaba al frente, con una cuerda en una mano y una sonrisa que helaba la sangre. «Mateo», dijo con voz calmada, casi amable, «levántate. Es hora de que hablemos». Mateo no se movió. Sus piernas no respondían. Su mente gritaba que corriera, que luchara, que hiciera algo, pero su cuerpo estaba congelado, atrapado entre el terror y la resignación. «No voy a repetirlo», dijo Henry, y esta vez su voz perdió toda calidez. Uno de los hombres detrás de él, un gigante de nombre Rufus, entró a la cabaña y agarró a Mateo del brazo con una fuerza brutal. Lo levantó como si pesara nada y lo arrastró hacia afuera. Mateo intentó hablar. Intentó decir que no había hecho nada, que no sabía de qué hablaban. Pero las palabras no salían. Solo salió un gemido ahogado, un sonido de puro pánico. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete ahora. Porque esta historia es una que la historia oficial intentó enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. Lo llevaron hacia el granero. Era una estructura grande y oscura que se alzaba como una sombra monstruosa contra el cielo gris. Dentro olía a paja mojada, a sudor viejo, a miedo. Había una silla en el centro, atada con cuerdas. Mateo supo de inmediato lo que iba a pasar. Lo habían hecho antes con otros. Y nunca terminaba bien. Lo empujaron contra la silla. Le ataron las manos y los pies con cuerdas tan apretadas que le cortaban la piel. Henry se paró frente a él, cruzado de brazos, estudiándolo como si fuera un animal interesante. «¿Dónde está el dinero, Mateo?» Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz salió firme. «No sé de qué habla, señor. Yo no robé nada». Henry sonrió. «Está bien. Entonces vamos a hacerlo a mi manera». Henry Treadwell se agachó frente a Mateo, tan cerca que éste pudo oler el whisky en su aliento. Sus ojos azules brillaban con algo que no era rabia, sino algo peor, diversión, como si todo aquello fuera un juego para él, como si el sufrimiento de otro hombre fuera su forma de pasar el tiempo en una mañana de Navidad. «Mateo», dijo con voz suave, casi paternal, «yo no soy un hombre cruel. No me gusta hacer esto, pero tú me estás obligando». Mateo tragó saliva. Su garganta estaba seca, tan seca que dolía. Intentó mover las manos, pero las cuerdas estaban tan apretadas que ya no sentía los dedos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a salírsele del pecho.
Señor Treadwell, dijo con voz quebrada, le juro por Dios que yo no toqué ese dinero. No sé quién lo hizo, pero no fui yo. Puede preguntarle a cualquiera. Yo no he salido de los campos en semanas. Henry inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Luego se enderezó y se dio la vuelta, caminando lentamente hacia una mesa que estaba contra la pared del granero. Sobre ella había herramientas, martillos, alicates, clavos. Mateo sintió cómo su estómago se retorcía. Eso es exactamente lo que diría un ladrón, dijo Henry sin voltear. Todos niegan, todos juran, todos lloran. Y al final todos confiesan. Rufus y el tercer hombre, un tipo flaco de nombre Elijah, se quedaron parados detrás de Mateo, como estatuas. No hablaban, no se movían, solo esperaban órdenes. Henry tomó un alicate oxidado de la mesa. Lo levantó a la luz de la antorcha, examinándolo como si fuera una pieza de arte. Luego se volteó hacia Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes qué es lo interesante de un ladrón, Mateo? Que siempre piensa que es más listo que todos los demás. Cree que puede esconder cosas, que puede mentir, que puede salirse con la suya. Se acercó despacio, el alicate colgando de su mano derecha. Pero siempre hay una forma de sacar la verdad. Mateo comenzó a temblar. No podía evitarlo. Su cuerpo entero se sacudía como si estuviera bajo una tormenta invisible. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Por favor», susurró. «Por favor, señor, no hice nada. Se lo juro por mi madre, por mi hermana, por todo lo que tengo». Henry se detuvo frente a él. Inclinó la cabeza de nuevo, estudiándolo con esa mirada fría y calculadora. «Tu madre está muerta, Mateo. ¿Y tu hermana? Bueno, ella también podría estarlo si sigues mintiéndome». Esas palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Mateo. Su hermana, Clara, tenía 16 años. Trabajaba en la casa grande, limpiando pisos y lavando ropa. Era lo único que le quedaba en este mundo. La única razón por la que seguía respirando cada día. «No», dijo Mateo, su voz ahora llena de desesperación. «No la toque. Ella no tiene nada que ver con esto. Ella no sabe nada». Henry sonrió de nuevo. «Entonces dime dónde está el dinero». «No lo tengo. No sé dónde está». El golpe llegó sin aviso. Henry le dio un puñetazo en la mandíbula, tan fuerte que Mateo sintió cómo sus dientes chocaban entre sí. El sabor de la sangre llenó su boca. Su cabeza cayó hacia adelante, aturdida, mareada. Todo daba vueltas. «Última oportunidad», dijo Henry, enderezándose y limpiándose los nudillos en su camisa. «Dime dónde está el dinero, o empezamos con los dientes». Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban nublados por las lágrimas y el dolor, pero en su mirada había algo que Henry no esperaba. Desafío. No era valentía, no era orgullo. Era simplemente la verdad de un hombre que no tenía nada que confesar. «No sé dónde está», repitió, escupiendo sangre al suelo. Henry suspiró, como si estuviera genuinamente decepcionado. Luego levantó el alicate y lo mostró frente al rostro de Mateo. «Entonces vamos a hacerlo difícil». Rufus y Elijah se acercaron. Uno de ellos le agarró la cabeza por atrás, sosteniéndola con fuerza. El otro le abrió la boca a la fuerza, tirando de su mandíbula hacia abajo mientras Mateo gritaba y luchaba contra las cuerdas. Pero no había escape. No había salida. Henry metió el alicate dentro de su boca. El mundo de Mateo se convirtió en un infierno. El dolor era algo que Mateo creía conocer. Había sentido el látigo en su espalda. Había trabajado bajo el sol hasta desmayarse. Había pasado hambre, frío, enfermedad. Pero esto era diferente. Esto no era dolor. Esto era algo más allá de las palabras. El alicate se cerró alrededor de uno de sus dientes frontales. Mateo sintió la presión, el metal frío contra el esmalte, y luego el tirón. Un tirón lento, deliberado, como si Henry quisiera que sintiera cada segundo de agonía. El diente no salió de inmediato. Se resistió. Se aferró a la encía con toda la fuerza que tenía, como si también supiera lo que estaba por venir. Y entonces se desprendió. El grito de Mateo atravesó el granero como un cuchillo. Era un sonido animal, desgarrador, que ni siquiera parecía humano. Su cuerpo entero se sacudió contra las cuerdas, intentando liberarse, intentando escapar, pero no había dónde ir. Rufus lo sostenía con fuerza, y Elijah mantenía su boca abierta como si fuera una trampa de acero. Henry levantó el diente frente a la luz de la antorcha. Estaba manchado de sangre,
y en su raíz todavía colgaban fragmentos de carne y nervio. Lo observó por un momento, como si fuera un trofeo, y luego lo dejó caer al suelo con indiferencia. «Uno», dijo con calma. «¿Listo para hablar?» Mateo no podía responder. Su boca era un pozo de sangre. El dolor era tan intenso que no podía pensar, no podía respirar. Todo su ser estaba concentrado en ese único punto de agonía que irradiaba desde su encía hasta cada rincón de su cuerpo. Henry esperó unos segundos. Luego suspiró y volvió a meter el alicate en la boca de Mateo. El segundo diente salió más rápido. Esta vez, Henry tiró con más fuerza, sin ceremonias, sin paciencia. El sonido del diente desprendiéndose de la encía fue húmedo y nauseabundo. Mateo sintió como algo se rompía dentro de su boca, algo que nunca volvería a estar entero. Su grito fue más débil esta vez, no porque doliera menos, sino porque su cuerpo ya no tenía fuerzas para gritar más fuerte. Sus pulmones estaban vacíos, su garganta estaba desgarrada. Todo lo que salió fue un gemido ahogado, un sonido de pura desesperación. «Dos», dijo Henry, dejando caer el segundo diente junto al primero. Mateo inclinó la cabeza hacia adelante. La sangre caía de su boca en un goteo constante, manchando su camisa rasgada, manchando el suelo de tierra. Su visión se nubló. Por un momento pensó que iba a desmayarse. Deseó desmayarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Se mantuvo consciente, atrapado en ese infierno interminable. «¿Dónde está el dinero, Mateo?» La voz de Henry sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «Solo dímelo y esto termina». Mateo intentó hablar, intentó mover la lengua, formar palabras. Pero todo lo que salió fue un sonido ininteligible, un gorgoteo de sangre y saliva. No podía hablar, no podía pensar, solo podía sentir. Henry se inclinó hacia adelante, acercando su oído a la boca de Mateo. «¿Qué dijiste?» Mateo reunió cada gramo de fuerza que le quedaba. Levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Henry y escupió sangre en su cara. El silencio que siguió fue absoluto. Rufus y Elijah intercambiaron miradas nerviosas. Incluso ellos sabían que aquello era un error, que aquello iba a costarle caro. Henry se enderezó lentamente. Se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano. Su expresión no cambió. No mostró rabia. No mostró sorpresa. Solo mostró esa misma sonrisa fría y muerta. «Está bien», dijo con calma. «Así que quieres hacerlo difícil». Metió el alicate de nuevo en la boca de Mateo. Esta vez no se detuvo en uno, no se detuvo en dos. Siguió adelante, uno tras otro, arrancando los dientes de la boca de Mateo con una eficiencia mecánica y brutal. 3, 4, 5. Cada uno venía acompañado de un grito, cada vez más débil, cada vez más roto. En algún punto, Mateo dejó de gritar. Su cuerpo simplemente se rindió. Sus ojos se quedaron abiertos, fijos en el techo del granero, pero ya no veían nada. Su mente se había ido a otro lugar, un lugar donde el dolor no podía alcanzarlo, un lugar oscuro y silencioso. Cuando Henry finalmente se detuvo, había 6 dientes en el suelo. La boca de Mateo era un desastre sangriento, irreconocible. Su rostro estaba pálido como la cera. Su respiración era superficial, irregular. Henry dejó caer el alicate sobre la mesa con un golpe metálico. «Llévenlo de vuelta a su cabaña», ordenó. «Si sobrevive hasta mañana, seguiremos hablando». Rufus y Elijah desataron las cuerdas. El cuerpo de Mateo cayó hacia adelante como un peso muerto. Lo agarraron por los brazos y lo arrastraron fuera del granero, dejando un rastro de sangre en la tierra. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. La Navidad había llegado a Ironwood Plantation. Mateo no supo cómo llegó de vuelta a su cabaña. No recordaba el camino, no recordaba el arrastre. Lo único que recordaba era el dolor, constante y pulsante, como si alguien estuviera clavando agujas de fuego dentro de su boca una y otra vez. Cuando abrió los ojos, el sol ya había salido. La luz entraba por las grietas de las paredes de madera, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Estaba tirado en el suelo, sobre su espalda, con la cabeza girada hacia un lado. Su boca estaba llena de sangre seca. Cada vez que intentaba mover la lengua, sentía el vacío donde antes estaban sus dientes. El vacío y el dolor. Intentó sentarse, pero su cuerpo no respondía. Sus músculos estaban tensos, rígidos, como si hubieran olvidado cómo moverse. Finalmente, después de varios intentos, logró apoyarse sobre un codo. La cabeza le daba vueltas.
Tuvo que cerrar los ojos por un momento para no vomitar. Cuando los abrió de nuevo, vio una sombra en la puerta. Alguien estaba parado ahí, observándolo en silencio. Mateo parpadeó, tratando de enfocar su visión. Era una mujer, alta, delgada, con un pañuelo amarillo atado alrededor de la cabeza. Tenía los ojos oscuros y profundos, llenos de una mezcla de miedo y compasión. Clara, intentó decir Mateo, pero su voz salió como un gruñido gutural, ininteligible. La mujer no era Clara. Era Esther, una de las mujeres mayores que trabajaba en los campos. Tenía más de 50 años, pero su espalda seguía erguida. Su mirada seguía firme. Era de las pocas personas en Ironwood que todavía tenía algo de dignidad en los ojos. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarlo. Se arrodilló a su lado y sacó un trapo húmedo de un balde que había traído consigo. Con cuidado, comenzó a limpiar la sangre de su rostro. «No hables», dijo en voz baja. «No intentes hablar». Mateo la miró con ojos suplicantes. Quería preguntar por Clara. Quería saber si ella estaba bien. Quería saber si Henry había cumplido su amenaza. Pero las palabras no salían. Solo salían sonidos rotos, ahogados en sangre. Esther leyó la pregunta en sus ojos. «Tu hermana está bien», dijo, pasando el trapo por su barbilla. «La vi esta mañana. Está en la casa grande, trabajando como siempre. Nadie la ha tocado». Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Era lo único que importaba. Clara estaba bien. Mientras ella estuviera bien, él podía soportar cualquier cosa. «¿Qué pasó anoche?», preguntó Esther, su voz apenas un susurro. «¿Por qué te hicieron esto?». Mateo abrió la boca para responder, pero el dolor lo detuvo. Movió la cabeza de un lado a otro, tratando de comunicar que no sabía, que no tenía respuestas. Esther frunció el ceño, estudiándolo con atención. «Dicen que robaste dinero de la casa grande», dijo. «Dicen que el amo Boone está furioso, que quiere encontrar al ladrón antes de que termine la semana». Mateo negó con la cabeza de nuevo, más enérgicamente esta vez. Levantó una mano temblorosa y la colocó sobre su pecho, señalándose a sí mismo. Luego sacudió la mano en el aire, como diciendo, «No fui yo». Esther lo miró por un largo momento. Luego asintió despacio. «Te creo», dijo, «pero eso no importa. Ellos ya decidieron que fuiste tú, y cuando deciden algo, no hay forma de cambiar sus mentes». Mateo sintió como la desesperación se apoderaba de él. Si ya habían decidido que él era el culpable, entonces no importaba cuánto negara, no importaba cuánto sufriera. Iban a seguir castigándolo hasta que confesara algo que no hizo, o hasta que muriera en el intento. Esther dejó el trapo en el balde y se sentó en el suelo junto a él. Miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó más cerca, hablando en un tono tan bajo que Mateo apenas podía oírla. «Hay algo que necesitas saber», dijo. «Algo que nadie más va a decirte». Mateo la miró con atención, esperando. El dinero que desapareció no era del amo Boone. Mateo frunció el ceño, confundido. Esther continuó. Era dinero que el capataz Treadwell le debía a alguien. Alguien peligroso. Alguien que no acepta excusas. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Henry robó ese dinero de la casa grande para pagar su deuda, pero ahora el dinero desapareció antes de que pudiera entregarlo. Y en lugar de admitir lo que hizo, está culpando a otros. Mateo sintió cómo su sangre se helaba. Todo comenzaba a tener sentido. Henry no estaba buscando al verdadero ladrón. Estaba buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar para salvar su propio pellejo. «¿Quién más lo sabe?», preguntó Mateo con dificultad, su voz apenas audible. «Nadie», respondió Esther. «Solo yo. Y ahora tú». El resto del día pasó en una neblina de dolor y confusión. Mateo no podía comer. No podía beber sin sentir que se ahogaba en su propia sangre. Esther le había dejado un poco de agua y un trapo limpio, pero cada vez que intentaba humedecerse los labios, el líquido se mezclaba con la sangre seca y creaba un sabor metálico y nauseabundo que le revolvía el estómago. Se quedó tendido en el suelo de su cabaña, mirando el techo de madera podrida, tratando de procesar lo que Esther le había dicho. Henry Treadwell había robado el dinero. Henry Treadwell le debía dinero a alguien peligroso, y ahora Henry Treadwell estaba dispuesto a destruir a cualquiera con tal de protegerse a sí mismo. Mateo sintió una mezcla de rabia y desesperación. No era justo. Nada de esto era justo. Pero la justicia no existía en Ironwood Plantation. Nunca había existido. Y nunca existiría.
Cuando cayó la noche, escuchó pasos afuera de su cabaña. Esta vez eran más ligeros, más cautelosos. No eran las botas pesadas de los hombres blancos. Eran pies descalzos, moviéndose rápido sobre la tierra. La puerta se abrió apenas una rendija, y una figura pequeña se deslizó dentro. Mateo levantó la cabeza con esfuerzo, y sintió cómo su corazón se detenía por un momento. Era Clara. Su hermana se acercó corriendo y se dejó caer de rodillas a su lado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tenía 16 años, pero en ese momento parecía mucho más joven, mucho más frágil. «Mateo», susurró, su voz quebrada. «Dios mío, Mateo, ¿qué te hicieron?» Mateo intentó sonreír, pero el dolor era demasiado. Solo logró hacer una mueca torcida que hizo que Clara llorara aún más. Ella extendió una mano temblorosa y tocó su rostro con cuidado, como si tuviera miedo de lastimarlo más. «No deberías estar aquí», intentó decir Mateo, pero las palabras salieron deformadas, incomprensibles. Clara sacudió la cabeza. «No me importa. Tenía que verte. Tenía que saber que estabas vivo». Se quedaron en silencio por un momento, solo mirándose el uno al otro. Mateo vio en los ojos de su hermana todo el miedo y la tristeza que ella había estado guardando. Vio también algo más. Determinación. «Esther me contó lo que pasó», dijo Clara en voz baja. «Me contó lo que Henry hizo, lo que Henry está haciendo». Mateo asintió despacio. «Tenemos que hacer algo», continuó Clara. «No podemos dejar que te culpen por algo que no hiciste. No podemos dejar que te maten por esto». Mateo levantó una mano y la colocó sobre la de su hermana. La apretó con toda la fuerza que pudo reunir, que no era mucha. Quería decirle que no había nada que hacer, que esto era lo que era, que ella tenía que mantenerse alejada, mantenerse a salvo, olvidarse de él si era necesario. Pero Clara no era de las que se rendían. Nunca lo había sido. «Sé quién tiene el dinero», dijo de repente. Mateo la miró con los ojos muy abiertos. Clara asintió. «Lo sé porque lo vi. Ayer, cuando estaba limpiando las habitaciones de arriba, vi a alguien escondiendo algo debajo de una tabla suelta en el piso. No sabía qué era en ese momento, pero ahora tiene sentido». Mateo sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Si Clara sabía quién tenía el dinero, entonces había una posibilidad, una pequeña, frágil posibilidad de que pudiera demostrar su inocencia. Pero también significaba que Clara estaba en peligro. Si alguien descubría que ella sabía, si Henry sospechaba, Mateo agarró la mano de su hermana con más fuerza y sacudió la cabeza enérgicamente. «No», intentó decir. «Peligroso». Clara entendió lo que quería decir, pero no retrocedió. «No me importa el peligro», dijo con firmeza. «Eres mi hermano. Eres lo único que tengo en este mundo. No voy a dejarte morir por algo que no hiciste». Antes de que Mateo pudiera protestar de nuevo, escucharon voces afuera, voces de hombres. Clara se puso pálida. «Tengo que irme», susurró. «Pero vuelvo mañana, y vamos a arreglar esto. Te lo prometo». Se levantó rápidamente y se deslizó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y lo miró una última vez. «Resiste, Mateo. Solo resiste un poco más». Y luego desapareció en la oscuridad. La mañana del 26 de diciembre llegó con una niebla espesa que cubría los campos de algodón como un manto gris. Mateo despertó con el sonido de la campana que llamaba a trabajar. Era un sonido que había escuchado todos los días de su vida desde que tenía memoria, pero hoy sonaba diferente. Hoy sonaba como una sentencia de muerte. Sabía que no podía trabajar. Su cuerpo apenas podía moverse, y su boca era un pozo de dolor constante. Pero también sabía que si no salía de la cabaña, si no se presentaba en los campos, Henry vendría a buscarlo, y esta vez no habría preguntas. Esta vez sería el final. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo se puso de pie. Sus piernas temblaban bajo su peso. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Cada movimiento era una agonía, pero siguió adelante. Salió de la cabaña y caminó hacia los campos, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. Los demás esclavos lo miraron con una mezcla de horror y lástima. Algunos apartaron la vista, incapaces de soportar la imagen de su rostro hinchado y ensangrentado. Otros murmuraron oraciones en voz baja. Nadie se acercó. Nadie le habló. Todos sabían que acercarse a Mateo era acercarse al peligro. Mateo se arrodilló junto a una hilera de algodón y comenzó a trabajar. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar las cápsulas blancas.
Cada movimiento de su mandíbula, cada pequeño ajuste de su boca, enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Henry Treadwell llegó a caballo 1 hora después del amanecer. Cabalgó lentamente entre las hileras, observando a los trabajadores con esa mirada fría y calculadora que todos conocían. Cuando vio a Mateo, detuvo su caballo y se quedó mirándolo por un largo momento. «Vaya», dijo con una sonrisa. «Todavía estás vivo. Eso es sorprendente». Mateo no levantó la vista. Siguió trabajando, moviendo las manos mecánicamente, ignorando el dolor. Henry desmontó y caminó hacia él. Se paró justo al lado de Mateo, tan cerca que su sombra cubría el algodón que estaba recogiendo. «¿Listo para hablar hoy?», preguntó. Mateo no respondió. No podía responder. Henry suspiró y se agachó, colocándose a su nivel. Extendió una mano y agarró a Mateo por la barbilla, obligándolo a levantar la cabeza. Mateo intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Henry examinó su rostro con interés, como un médico estudiando una herida. «6 dientes», dijo pensativamente, «y todavía te niegas a hablar. Eres más terco de lo que pensé». Mateo lo miró directamente a los ojos. En su mirada no había miedo, no había súplica, solo había una determinación silenciosa, una negativa a romperse. Henry soltó su barbilla con un empujón. «Está bien», dijo, enderezándose. «Si quieres morir lentamente, es tu decisión. Pero quiero que sepas algo, Mateo. Cada día que pasa sin que me digas dónde está el dinero, es un día más que tu hermana trabaja en la casa grande. Y sabes lo que les pasa a las chicas bonitas en la casa grande, ¿verdad?». Mateo sintió como su sangre se helaba. Sus manos dejaron de moverse. Su cuerpo entero se quedó paralizado. Henry sonrió, sabiendo que había dado en el blanco. «Pensé que eso llamaría tu atención», dijo. «Así que piénsalo bien. Piensa en lo que estás protegiendo. Piensa en si vale la pena». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su caballo. Montó con calma, ajustó las riendas, y luego miró a Mateo una última vez. «Tienes hasta mañana», dijo. Después de eso, empezamos con Clara, y se alejó al galope, dejando a Mateo solo en el campo. Mateo no recordaba haber terminado el día de trabajo. No recordaba haber caminado de vuelta a su cabaña. Lo único que recordaba era la amenaza de Henry, repitiéndose una y otra vez en su mente como un tambor incesante. «Tienes hasta mañana». Después de eso, empezamos con Clara. Cuando cayó la noche, Mateo estaba sentado en el suelo de su cabaña, con la espalda contra la pared, mirando al vacío. Su mente era un torbellino de pensamientos desesperados. Tenía que hacer algo. Tenía que proteger a Clara. Pero ¿qué podía hacer? No tenía el dinero. No sabía dónde estaba. Y aunque lo supiera, ¿cómo iba a recuperarlo? La puerta se abrió de nuevo, y esta vez era Esther. Entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Traía una bolsa pequeña de tela en las manos. «Traje algo de comida», dijo arrodillándose junto a él. «No es mucho, pero tienes que comer algo. No puedes seguir así». Mateo sacudió la cabeza. No tenía hambre. No podía pensar en comida cuando su hermana estaba en peligro. Esther sacó un pedazo de pan suave y lo mojó en un poco de caldo. Lo acercó a la boca de Mateo con cuidado. «Solo un poco», insistió. «Necesitas fuerzas si vas a sobrevivir». Mateo abrió la boca lentamente, sintiendo el dolor agudo de las encías expuestas. Esther colocó el pan empapado en su lengua con delicadeza. El sabor era suave, casi sin sabor, pero al menos no le hacía daño. Tragó con dificultad y luego cerró los ojos, agotado. «Clara vino a verme esta tarde», dijo Esther en voz baja. «Me contó lo que sabe». Mateo abrió los ojos de golpe. «Me dijo que vio a alguien escondiendo algo en la casa grande. Me dijo que sabe quién es. Y me pidió que te dijera que tiene un plan». Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. Negó con la cabeza enérgicamente, tratando de comunicar que Clara no debía involucrarse más, que era demasiado peligroso. Esther levantó una mano, calmándolo. «Ya sé lo que estás pensando, pero escúchame. Clara es más inteligente de lo que crees, y tiene más coraje que la mayoría de los hombres en esta plantación. Si dice que tiene un plan, entonces tiene un plan». Mateo no estaba convencido, pero tampoco tenía opciones. Si no hacían nada, Clara iba a terminar como él, o peor. «¿Qué plan?», preguntó con dificultad, su voz apenas un susurro ronco. Esther se inclinó más cerca. «Va a recuperar el dinero esta noche, y mañana por la mañana lo va a dejar donde el amo Boone pueda encontrarlo. Así no habrá más preguntas, no habrá más castigos.
Mateo sacudió la cabeza con más fuerza. Era demasiado arriesgado. Si la atrapaban, si alguien la veía, no tiene otra opción, dijo Esther con firmeza. Y tú tampoco. Esto es lo único que puede salvarte. Lo único que puede salvarla a ella. Mateo cerró los ojos y apretó los puños. Sentía una mezcla de miedo, rabia e impotencia. Odiaba estar así, indefenso, incapaz de proteger a su hermana. Odiaba que ella tuviera que arriesgar su vida por él. Confía en ella, dijo Esther, colocando una mano sobre su hombro. Clara sabe lo que está haciendo. Pero Mateo no podía confiar. No cuando se trataba de la vida de su hermana. La noche del 26 de diciembre fue la más larga de la vida de Mateo. Se quedó despierto mirando la puerta de su cabaña, esperando escuchar algo, cualquier cosa, un grito, una carrera, el sonido de perros ladrando, pero todo estaba en silencio. Las horas pasaban con una lentitud dolorosa. Mateo intentó rezar, pero las palabras no venían. Intentó pensar en algo más, en cualquier cosa que pudiera distraerlo del miedo que le roía las entrañas. Pero no podía. Todo lo que podía hacer era esperar. Finalmente, justo antes del amanecer, escuchó pasos afuera. Eran ligeros, rápidos. La puerta se abrió y Clara entró, cerrándola rápidamente detrás de ella. Estaba sin aliento, con el rostro cubierto de sudor, pero en sus ojos había un brillo de triunfo. «Lo tengo», dijo, sacando un pequeño saco de tela de debajo de su vestido. «Tengo el dinero». Mateo sintió cómo el alivio lo inundaba. Se incorporó lo mejor que pudo y extendió una mano hacia ella. Clara se arrodilló a su lado y le mostró el contenido del saco. Eran monedas de oro y plata, más dinero del que Mateo había visto en su vida. ¿Quién lo tenía?, preguntó con dificultad. Clara vaciló por un momento, como si no estuviera segura de si debía decirlo. Luego suspiró. «Era Elijah», dijo. «El que estuvo contigo en el granero. Él lo robó. Él lo escondió en su habitación en la casa grande». Mateo sintió cómo la rabia se apoderaba de él. Elijah, uno de los hombres que lo había sostenido mientras Henry le arrancaba los dientes. Uno de los hombres que había participado en su tortura. Y todo ese tiempo, él tenía el dinero. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Mateo. Clara sacudió la cabeza. «No lo sé. Tal vez pensó que podía escapar. Tal vez pensó que nadie lo descubriría. Pero no importa. Lo importante es que ahora lo tenemos. Y mañana voy a dejarlo en el escritorio del amo Boone. Así sabrá que lo encontraron. Así dejará de buscarte». Mateo agarró la mano de su hermana con fuerza. «Peligroso», dijo. «Si te atrapan...» «No me van a atrapar», interrumpió Clara con firmeza. «Sé cómo entrar y salir sin que nadie me vea. He estado haciéndolo durante meses». Mateo la miró con sorpresa. Clara sonrió levemente. «¿Cómo crees que conseguí comida extra para ti todo este tiempo? ¿Cómo crees que me enteré de las cosas que pasan en la casa grande?» Mateo no sabía qué decir. Su hermana pequeña, la niña que había cuidado desde que era bebé, se había convertido en alguien que él ya no reconocía completamente. Alguien más fuerte de lo que él había imaginado. «Tienes que prometerme algo», dijo Clara mirándolo a los ojos. «Cuando esto termine, cuando estés a salvo, quiero que me prometas que vamos a salir de aquí. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a encontrar la forma. ¿Me lo prometes?» Mateo asintió despacio. No sabía si era una promesa que podía cumplir, pero en ese momento habría prometido cualquier cosa. Clara se levantó y escondió el saco de dinero de nuevo bajo su vestido. «Vuelvo mañana», dijo. «Y todo va a estar bien. Ya lo verás». Salió de la cabaña tan rápido como había entrado, dejando a Mateo solo de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era tan aterrador. Esta vez, había esperanza. El 27 de diciembre amaneció con un cielo despejado y un frío penetrante. Mateo salió de su cabaña al sonar la campana, igual que el día anterior. Su cuerpo todavía estaba débil. Su boca todavía era un desastre de dolor, pero había algo diferente en su paso. Había determinación, había esperanza. Trabajó en los campos durante toda la mañana, manteniendo la cabeza baja, evitando llamar la atención. Observaba de reojo la casa grande a la distancia, esperando alguna señal, alguna indicación de que el plan de Clara había funcionado. Alrededor del mediodía, escuchó gritos, voces elevadas que venían de la casa grande. Mateo levantó la vista y vio a varios hombres corriendo de un lado a otro. Uno de ellos era el amo Boone, un hombre alto y corpulento con barba gris y expresión perpetuamente enojada.
Estaba gritando órdenes, señalando en diferentes direcciones. Henry Treadwell salió de la casa grande poco después, con el rostro pálido. Montó su caballo rápidamente y galopó hacia los campos. Cuando llegó, desmontó con brusquedad y caminó directamente hacia donde estaba Elijah trabajando. «¡Tú!», gritó, agarrando a Elijah por el cuello de la camisa. «¡Explícame esto!». Elijah retrocedió, con los ojos muy abiertos de miedo. «¿Qué? ¿Qué pasó?». El dinero apareció, en el escritorio del amo, y alguien dejó una nota diciendo que lo encontraron en tu habitación. ¿Cómo explicas eso? Elijah se puso blanco como la cera. Yo no sé de qué habla, señor Treadwell. Yo no robé nada. Alguien está mintiendo. Alguien me está incriminando. Henry lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «¿Ah, sí? Entonces explícame por qué encontraron tu nombre tallado en la tabla suelta donde estaba escondido el dinero». Elijah abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se quedó ahí, en el suelo, temblando, sin saber qué decir. Henry se dio la vuelta y miró a Mateo. Sus ojos se encontraron por un momento. Mateo vio sorpresa, confusión, y luego algo que casi parecía respeto. Henry asintió levemente, como reconociendo que se había equivocado. Luego se volvió hacia Elijah de nuevo. «Llévenlo al granero», ordenó a los otros hombres. «Vamos a tener una conversación muy larga». 2 hombres agarraron a Elijah por los brazos y lo arrastraron hacia el granero. Elijah gritaba, suplicaba, juraba que era inocente, pero nadie lo escuchaba. Nadie le creía. Mateo observó todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Estaba libre, estaba a salvo, pero sabía exactamente lo que le esperaba a Elijah. Y aunque ese hombre había participado en su tortura, aunque había sido cómplice de su sufrimiento, Mateo no podía evitar sentir una punzada de compasión, porque sabía lo que era estar en ese granero, sabía lo que era sentir el alicate frío contra los dientes, sabía lo que era gritar hasta que la voz se rompe. Cuando cayó la noche, Clara vino a verlo de nuevo. Esta vez no traía miedo en los ojos, solo traía cansancio y una sonrisa triste. «Lo logramos», dijo, sentándose a su lado. «Estás a salvo». Mateo la abrazó con toda la fuerza que le quedaba. No dijo nada. No tenía que decir nada. Ella entendía. Se quedaron así por un largo momento, en silencio, escuchando los gritos que venían del granero a la distancia. 2 semanas después, Mateo finalmente pudo comer algo sólido. Sus encías habían comenzado a sanar, aunque el dolor nunca desaparecía completamente. Los huecos donde antes estaban sus dientes eran un recordatorio constante de aquella madrugada de Navidad, de aquellas horas en el granero que nunca podría olvidar. Elijah murió 3 días después de su castigo. Nadie habló de ello. Nadie preguntó. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre en el borde de la propiedad, junto a tantos otros que habían caído antes que él. La vida en Ironwood Plantation continuó como si nada hubiera pasado. Henry Treadwell nunca se disculpó. Nunca reconoció su error, pero algo había cambiado en su forma de mirar a Mateo. Ya no había desprecio en sus ojos. Había algo más complejo. Tal vez era respeto, tal vez era miedo. Mateo no estaba seguro, y tampoco le importaba. Lo único que le importaba era Clara. Ella seguía trabajando en la casa grande, pero ahora era más cuidadosa, más silenciosa. Había aprendido a moverse en las sombras, a escuchar sin ser vista, a sobrevivir en un mundo que quería destruirla. Una noche, semanas después de todo aquello, Clara y Mateo se sentaron juntos fuera de su cabaña, mirando las estrellas. Había luna llena, y el campo de algodón brillaba bajo su luz plateada como un mar blanco e infinito. «Todavía quiero salir de aquí», dijo Clara en voz baja. «Todavía quiero que cumplamos esa promesa». Mateo asintió. Él también lo quería, más que nada en el mundo, pero sabía que no sería fácil. Sabía que el camino hacia la libertad estaba lleno de peligros, de obstáculos insuperables. Sabía que muchos lo habían intentado antes y habían fracasado, pero también sabía algo más. Sabía que si habían sobrevivido a esto, si habían sobrevivido a la Navidad de 1852, entonces podían sobrevivir a cualquier cosa. «Lo haremos», dijo finalmente, su voz todavía ronca pero firme. «No sé cuándo, no sé cómo, pero lo haremos». Clara sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Te creo», dijo. Y en ese momento, bajo las estrellas, en medio de un mundo que los había quebrado una y otra vez, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza.
Los meses pasaron, la primavera llegó, y luego el verano. Mateo siguió trabajando en los campos, día tras día, bajo el sol implacable, pero ya no era el mismo hombre que había sido antes de aquella Navidad. Algo dentro de él había cambiado, algo se había endurecido, pero también algo se había abierto. Había aprendido que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza física, era cuestión de voluntad, de negarse a rendirse incluso cuando todo parecía perdido, de encontrar razones para seguir adelante, aunque esas razones fueran tan pequeñas como proteger a una hermana, como mantener una promesa. Clara también había cambiado. Ya no era la niña asustada que había sido alguna vez. Era una mujer joven con fuego en los ojos y acero en la columna vertebral. Había aprendido a navegar el mundo peligroso de la casa grande, a recopilar información, a hacer conexiones. Había aprendido que el conocimiento era poder, incluso para aquellos que no tenían nada más. Y juntos, sin decírselo explícitamente, comenzaron a planear. Escuchaban historias de otros esclavos que habían escapado hacia el norte. Memorizaban nombres de pueblos, de ríos, de personas que podían ayudar. Guardaban cada pequeño pedazo de información como si fuera oro. No sabían cuándo llegaría su oportunidad, pero sabían que llegaría, y cuando lo hiciera, estarían listos. Una noche de septiembre, Mateo se despertó con el sonido de perros ladrando a la distancia, pero esta vez no venían hacia las cabañas. Iban en dirección opuesta, hacia los pantanos. Alguien había escapado, alguien había corrido. Mateo se quedó despierto el resto de la noche, preguntándose quién había sido, preguntándose si lo habían atrapado, preguntándose si algún día ese alguien sería él. Cuando amaneció, Clara vino a verlo antes de ir a la casa grande. Se paró en la puerta de su cabaña y lo miró con esos ojos oscuros y determinados. Pronto, fue todo lo que dijo. Mateo asintió. Pronto, repitió, y en esa palabra estaba toda su esperanza, todo su futuro, toda su razón de seguir respirando. La historia de Mateo no terminó aquella Navidad de 1852. En realidad, apenas estaba comenzando, porque sobrevivir era solo el primer paso. El siguiente era vivir, y el siguiente después de ese era ser libre. Y aunque el camino era largo y oscuro, aunque estaba lleno de peligros que no podía prever, Mateo caminaba hacia adelante, un paso a la vez, un día a la vez, con 6 dientes menos, pero con un corazón que se negaba a romperse.